Álvaro Galeana, director del Hospital Pereira Rosell, que nos recibe en su despacho en plena jornada de trabajo, porque como ustedes dicen, efectivamente empezaron los fríos y también las infecciones respiratorias. Doctor, muchas gracias. No está de más consultarlo a propósito de cuáles son los principales virus y cómo se manifiestan. ¿Qué tal? Sí, lo que es claro es que estamos con estos fríos de alguna manera aumentando la cantidad de consultas por infecciones respiratorias que recibe el Departamento de Emergencia Pediátrica de nuestro hospital. De cifras de 100, 150 niños por día, ya estamos por encima de 200 y predominan lógicamente la patología respiratoria. No hay todavía una situación que nosotros vamos detectando como que empieza un agente y es el que predomina drásticamente. Tenemos influenza A, tenemos influenza B, que quizás son los casos más importantes son los influenza, pero también tenemos VRS y también tenemos una serie de otros virus respiratorios que no se investigan porque tampoco tienen una razón médica esencial de ser investigados, pero sí son agentes que desencadenan, junto con los cambios en la temperatura, desencadenan descompensaciones en el asma, sobre todo en los niños, y entonces tenemos niños que consultan por crisis asmáticas o niños que consultan por laringitis estridulosa, laringitis que puede ser muy molesta y asusta muchas veces a la familia, que no hay un agente específico, pero entre los fríos, los cambios de temperatura y estos virus inespecíficos pueden generarlo. Sí debemos resaltar que estamos recién empezando, pero en plena campaña de vacunación antigripal, y si se continúa o se repite lo que el año pasado, por ejemplo, hubo un muy importante número de niños mayores de 6 meses que se ingresaron al hospital por infecciones respiratorias vinculadas a la influenza A o la influenza B. ¿Eso fue porque no los vacunaron? Exactamente, fue porque se diseminó. Cuando hay menos población vacunada, es más posible que se diseminen las pequeñas brotes epidémicos de estos agentes. Entonces, de alguna manera, encontrar a una población sin anticuerpos genera que sea más fácil la difusión. Y siempre tiene muchas puntas esto. El niño grandecito que no se vacuna y que tiene la enfermedad, de repente no es una enfermedad muy severa, pero los niños menores de 6 meses que no pueden recibir la vacuna, que son hermanos de esos preescolares, pueden tener una enfermedad severa. Los niños en sí mismos, por la influenza, se puede tener una enfermedad que es una enfermedad febril, que dura 3, 4 días, muchos dolores musculares, muchas veces mucha cefalea, y entonces eso también confunde a los médicos, que en un momento donde también tenemos COVID, donde también tenemos dengue, implica todo un manejo médico sobre esos niños que muchas veces también es dañino para el niño, porque le generamos daño, porque si tenemos que hacerle sangre, tenemos que hacerle placas, tenemos que hacerle cosas, eso es un problema para esos niños pequeños y podrían haberse evitado si los niños hubieran recibido la vacuna de la gripe. ¿Los niños contagian a los adultos? Los niños contagian mucho a los adultos, contagian más los niños a los adultos que los adultos a los adultos, porque los niños, una vez que se infectan, eliminan virus en sus secreciones respiratorias por más tiempo y además se disemina más, es más incontrolable la diseminación de los virus en los niños. Los niños se tocan los mocos, es inevitable cuando estamos en el contacto con los niños infectarse y efectivamente los pediatras nos infectamos más de virosis respiratoria porque estamos en contacto con muchos niños con infección y eliminan más cantidad de virus que en proporción elimina un adulto cuando está cursando el mismo agente viral como infección. ¿Cuál es la conducta que tienen que adoptar los adultos frente a casos de infección respiratoria en niños? Primer punto, en lo posible a partir de los 6 meses de edad en adelante, todas las edades, todos los niños, adolescentes, escolares, preescolares y adultos, en lo posible deben vacunarse para la gripe. En segundo término, cuando el niño está enfermo, el manejo de las secreciones de los niños, el evitar que el niño concurra a la escuela, saber que las infecciones virales también pueden tener fiebre, o sea que es bueno consultar, pero como siempre, cuando uno ve que le bajas la temperatura al niño y el niño está globalmente bien, no parece ser una enfermedad grave o una emergencia, pero los niños estos con infecciones virales tienen
muchos mocos, tienen tos, tienen catarro. Las complicaciones de las infecciones virales, las dos más importantes son la otitis media, o que eso sí requiere antibiótico, o la neumonía, de manera que si persiste y el niño no está bien, debe ser evaluado, porque a veces hay que sacarle placa o hay que hacerlo ver con el otorrino o con el pediatra que le mire el tímpano para ver si tiene infección, y ahí sí ver si requiere antibiótico. Pero lavado de manos, muy importante, evitar que los niños concurran a centros escolares donde se disemina más la infección, por lo menos 24 o 48 horas sin fiebre para que vuelvan a concurrir después de que han estado resfriados, cuidar las secreciones y cuidado sobre todo de esos niños en el domicilio, si hay bebitos pequeños, porque el BRS es un agente que no produce mucha enfermedad en el niño de 3, 4 años, pero produce una bronquiolitis y puede ser grave y requiere internación en los bebitos menores de 6 meses, y también cuidar a los adultos y a los adultos mayores. Los adultos y adultos mayores se infectan de los niños que concurren a las guarderías, y entonces hay que cuidar, manejar la higiene de las secreciones del niño y la higiene de manos siempre en el adulto y en el niño. Doctor, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por su tiempo, cuídese. Me contaba fuera de cámaras que los médicos también se enferman cuando atienden a los niños. Y nos enfermamos más que los pediatras, más que otros médicos, sin duda. Ya lo escucharon entonces, el doctor Álvaro Galián al frente del Hospital Pereira Rosell, el hospital más grande y más importante que tenemos en atención infantil. Nosotros nos despedimos de aquí y reiteramos entonces la necesidad de vacunarse contra la gripe en todas las edades a partir de los 6 meses. Hasta luego.